Bueno, muy bien. Ayer saben ustedes que fue el inicio de sesiones digamos, en todo el país, en los congresos, en el Congreso y en las legislaturas provinciales, cuanto en los municipios también, por supuesto, en los consejos deliberantes, etcétera. Por eso podríamos decir que casi es como el día de la institucionalidad en el país, en la República Argentina. Y recuerden que ustedes que esto hasta hace no muchos años ocurría el 1 de mayo recién. Arrancaban las sesiones el 1 de mayo, que era una de las cosas absurdas que sosteníamos, que es de la época de la organización nacional, digamos, cuando los legisladores tenían que viajar semanas enteras por carreta, a caballo, lo que fuera, y esto llevaba a que las sesiones tuvieran desde el 1 de mayo hasta fines de noviembre. Esto se ha modificado hace unos cuantos años y ahora arranca el 1 de marzo. En principio tuvimos lo que fue la primera presentación de Juan Pablo Valdés como gobernador de la provincia de Corrientes, con un discurso de menos de 30 minutos, razonable que sea así, porque por supuesto él no tiene para enumerar obras que haya hecho o reformas que haya hecho en su propio gobierno. Lo dejó claro desde el principio, diciendo que ya Gustavo, durante sus últimos años había ido explicando cuál fue el derrotero de su gobierno, etcétera, con un tono muy calmo, muy tranquilo, además en una legislatura también tranquila, respetuosa, con presencia de opositores, pero que no se transformó en un griterío como pasaría a la noche, y de eso vamos a estar hablando también, en el Congreso de la Nación. Planteó temas muy interesantes. Vamos a ver si tenemos algunas placas para compartir de algunos de los temas, de las reformas que piensa hacer. Hay algunos temas que son generales y otros particulares muy interesantes, como la construcción del puerto de Lavalle, la construcción del aeropuerto de Paso de los Libres, y alguna frase que podemos destacar del discurso. Dijo Juan Pablo Valdés: este gobierno va a estar siempre cerca, muy cerca de todos. Esto creo que es una especie de axioma que él transmite también a todos los integrantes de su gobierno, de estar cerca de la gente, de estar cerca de los problemas, de ir allí donde necesita la gente la concurrencia del Estado. Implementaremos la telemedicina para reducir la brecha de acceso a especialidades en zonas alejadas, especialmente, algo que es muy importante, por supuesto. Esto es en materia de salud. En la capital continuaremos con la construcción de canales y desagües pluviales. Esto a propósito, por supuesto, de los problemas que ocasionan las grandes lluvias, que cada vez son más frecuentes, digamos, y además de mayor intensidad. Recordemos que las últimas grandes lluvias, que fueron sobre todo la de Navidad, que rompieron todos los récords, me parece, en tan poco tiempo, nos dio una muestra de ello. Pavimentaremos y repararemos 200 kilómetros de rutas fundamentales para nuestra producción. Esto también dijo el gobernador. Ensancharemos y repavimentaremos la ruta 27 Saladas-Goya. A propósito de esto, creo que en las últimas horas hubo un despiste, un accidente con el deceso de una mujer de 73 años en esa zona. Es una zona muy peligrosa, que no tiene demarcación. Es una obra que pide a gritos, digamos, toda esa zona, toda esa localidad. Goya, Salada, Santa Lucía, Bellavista, etcétera, y el gobierno la va a encarar, entre otras cosas, como la inauguración de 40 escuelas y la finalización y refacción de otras 200. Habló al principio Juan Pablo Valdés de que al gobierno nacional hay que reconocerle cosas como que ha logrado estabilizar una economía que estaba desquiciada. Pero a partir de allí hizo reservas importantes respecto de las razones por las cuales provincias como Corrientes se van a encontrar con restricciones presupuestarias muy importantes, por lo cual hay que hacer el gasto más eficiente y la inversión más eficiente. Por supuesto, yo creo que esto es absolutamente razonable. Insisto, un discurso moderado, pero muy claro, con directivas o directrices interesantes que van marcando, digamos, la impronta que va a querer tener el propio gobierno de Juan Pablo Valdés, diferenciándose del gobierno de su hermano, más allá de que se trata, por supuesto, de una continuidad. Insisto, esto dentro del marco que corresponde con la presencia de los
allí de los opositores, pero sin ningún tipo de griterío y acusaciones, etcétera, que quedan, que marcan casi una inmadurez institucional. Digo esto porque el contraste, después vamos a hablar también de lo que fue el inicio de sesiones por parte del intendente, el primer inicio de sesiones ordinarias por parte del intendente Polich, pero lo vamos a conversar en otro transcurso o en otro tramo del programa. Pero quiero hablar ahora de lo que fue el discurso del presidente de la Nación anoche. En el Congreso de la Nación, la presentación del discurso, del tercer discurso, digamos, de apertura de sesiones ordinarias del gobierno, digamos, del Congreso de la Nación, que por supuesto deja inaugurado el presidente Javier Milei. Para muchos fue un stand-up político, directamente. Para otros un bochorno, del que no solamente participó el propio presidente, sino también todos los integrantes de la oposición a la que él contestaba todo el tiempo, a los que llamó chorros, sinvergüenza, asesinos, les dijo en algún momento, hablando a los kirchneristas, por supuesto, cuando les reclamó que vinieran y contasen, a propósito de la situación en Irán, que contaran la cuestión del memorándum y que contaran quién asesinó a Nisman. O sea, se mezcló todo. Yo creo que los opositores, esos opositores al menos, le dieron a Milei lo que estaba buscando. ¿Qué es esto? No, yo no creo que esto haya sido no pensado. Creo que está absolutamente estudiado y provocado por quienes manejan la estrategia comunicacional del presidente Milei, concretamente por Santiago Caputo, que conoce bien la importancia de lo que es la gestión de la ira, estas definiciones que salen de los libros de Giovanni da Empoli, autor de Los Ingenieros del Caos, El Mago del Kremlin, entre otros. Yo creo que está pensado, a muchos les va a quedar más el griterío de ayer que las cosas de fondo que dijo el presidente, que va a hacer algunas reformas que son realmente importantes o que creemos que van a ser importantes. Habló de hacer más de 90 reformas solo en este año. Lo dijo con otras palabras, pero me parece que insinuó una reforma de la Constitución. Vaya a saber dónde puede terminar todo eso. Y tenemos algunos micros, algunas definiciones para compartir con ustedes, por si se lo perdieron. Creo que es interesante conocer de qué estamos hablando. Decía Milei, hace 2 años Argentina estaba en una crisis terminal. Esto lo viene diciendo en todos los discursos, no exclusivamente en los discursos de apertura de sesiones, pero lo decía de esta manera. En cumplimiento del artículo 99 de la Constitución Nacional, para dar cuenta del Estado de la Nación e iniciar un nuevo periodo de sesiones ordinarias de este honorable Congreso Nacional, siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos y así poder entender a dónde vamos y por qué año... Luego, para no dar tan largas, habla de a los opositores los llamó manga de ladrones, recalcó, hemos terminado con los piquetes de una vez por todas. Hubo muchos insultos en el medio, muchos insultos, muchas contestaciones. Por ejemplo, a Miriam Bregman la llamó la chilindrina trosca, a Grabois lo llamó el oligarca disfrazado de pordiosero. Es decir, fue una catarata de insultos y de contestaciones. Hubo una escena que va a ser muy recordada, haciendo alusión a la vicepresidenta de la Nación, que está ahí al lado, por supuesto, ahí atrás de él como corresponde, como dueña de casa que es, prácticamente diciendo que ella es una de las que quería colocarse la banda presidencial una vez que lo echaran del gobierno. Tenía que responder Milei a lo que le iban gritando los integrantes de la oposición. Yo creo que no podía no responder, podía hacer lo que hizo, que es esto que escuchamos, que a mí particularmente me dio vergüenza ajena ver a mi presidente que él nos está diciendo que está haciendo las cosas demasiado bien y que tiene los mejores ministros de la historia y que tiene el mejor plan económico de la historia. ¿Por qué tiene necesidad de hacer semejante cosa? O podría ser, por ejemplo, esto que hizo Mauricio Macri cuando en el primer discurso del año 2016, 1 de marzo de 2016, se encontró, por supuesto, con una legislatura absolutamente hostil, le gritaban de todo, y de esta manera contestaba
alguien que por lo menos en ese momento supo controlarse y supo demostrarle que se puede tener don de gente. Señores, los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Sí, para el Silencio. final, que tanto Milei cuanto muchos libertarios que están subidos no sé a qué pony, que todos los imperios cayeron. Todos los imperios cayeron. Todos los mocitos cayeron en algún momento, que nada es eterno y que tienen que recordar que ser humilde es una forma de llegar más arriba y en mejores condiciones. Porque sobre todo en los cambios bruscos que hay en la política, no solamente Argentina, sino lo que estamos viendo a nivel mundial, esto puede cambiar en cualquier momento y aquel al que hoy estás pisoteando y estás destratando y estás insultando, etcétera, te puede encontrar debajo el día de mañana. Tal vez muy pronto. Es para tenerlo en cuenta.